Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión 9 de la asignatura Electricidad y Electrónica Básica para los estudiantes de Ingeniería Mecánica. Este es el grupo 23030 raya B2. La sesión del día de hoy es la sesión 9 denominada Leyes Básicas de Circuitos. Nosotros habíamos visto anteriormente eh, pues unas variables principales de circuitos. Dentro de las variables principales de circuitos habíamos definido unas variables macroscópicas, unas variables microscópicas, etcétera, ¿sí? Y que cada una pues tenía un interés en nuestra asignatura como tal. Partiendo de ese supuesto, pues definimos dos de las más importantes variables que pues existen, al menos en esta asignatura, que, que pues les estoy tratando de transmitir, y es el voltaje. El voltaje es la primera. Acuérdense que también es denominado como tensión eléctrica. Y pues sus unidades son en voltios, ¿no? Esa es la primera magnitud fundamental, ¿no? Si hablamos por el concepto de magnitud fundamental, voy a colocar aquí un título, pues que me indique, perdón, que me indique entonces magnitud fundamental. Ándala, o sea, listo, que me indique magnitud fundamental. Entonces aquí son magnitudes fundamentales. O yo la llamaba las clases precedentes magnitudes primarias, ¿no? Las magnitudes primarias. Listo, entonces en las magnitudes primarias teníamos lo que es el voltaje y teníamos lo que es la corriente, ¿no? También llamada intensidad, ¿no? También llamada intensidad. Y la corriente, si ustedes recuerdan las unidades, se definía en ¿qué? En amperes. Recuerden que la tensión o el voltaje entre pues dos puntos, siempre vamos a definir dos puntos, es pues la energía con la que un generador, en este caso particular, que es quien da la fuerza pues en este caso a los electrones para moverse de un punto a otro, ¿sí? Y lo que es la corriente eléctrica pues es una medida de qué tanta carga está pasando, ¿sí? A través de esos dos puntos. Si nosotros lo miramos desde este punto, un punto inicial, y lo miramos aquí como un punto final, ¿sí? Y ese es el camino que tienen que recorrer los dos electrones, pues la diferencia de potencial que va desde más hasta menos, ¿sí? Que va desde más hasta menos, hace referencia a esa fuerza que le inyecta un agente externo, ¿para qué? Para mover, pues digamos lo queremos decir, un electrón, aunque pues realmente no es que se muevan los electrones, ¿no? Lo que hacen es transferir una propiedad de carga, ¿no? Hacen es transferir una propiedad de carga, se mueven los electrones a lo largo de este conductor, ¿sí? Para llegar a este punto de acá, que es el final, ¿no? La fuerza necesaria para inyectarle pues ese punto, digamos ese movimiento, ¿sí? Y la corriente eléctrica pues es la cantidad que uno cuenta de electrones que pasan desde un punto inicial a un punto final, ¿sí? Todos pueden ir con la misma fuerza, todos pueden ir con fuerzas diferentes, pues en teoría uno asume que todos los electrones van con la misma fuerza porque están cargados por la misma fuente, ¿no? ¿Sí? Es una forma de verlo. Desde ese punto de vista pues no habría mucha diferencia entre uno y el otro. Muy bien.
Entonces voy a hacer aquí la representación de lo que es la corriente, ¿sí? Y es aquí hace referencia es a la cantidad. Si uno quisiera mirarlo como una analogía, ¿no? Esto es más como una analogía, no es, digamos, como una analogía para referirme a lo que pasa ahí. Muy bien, entonces estas son las dos variables principales que usualmente nosotros encontramos ¿en qué? En circuitos, y a nosotros pues nos interesa entender desde el punto de vista matemático cómo se relacionan esas magnitudes primarias en los diferentes circuitos, ¿no? Nosotros vimos que estas eran variables, o digamos las habíamos definido, estas dos, como variables macroscópicas, ¿no? Eran variables macroscópicas, porque son, digamos, algo que yo puedo medir. Si yo, por ejemplo, mido eso en el laboratorio, pues yo puedo determinar el voltaje y la tensión, por eso es macroscópico. Pero si yo quisiera medir la carga eléctrica, ¿sí? Ya tendría que hacer, o si quisiera medir, por ejemplo, el campo eléctrico, tendría que hacer algo adicional, ¿sí? No solamente mido voltaje y pare de contar, no. Listo, entonces esas dos magnitudes principales, magnitudes primarias, me interesa pues entender cómo, por ejemplo, va a variar una respecto de la otra, ¿no? ¿Sí? Es decir, qué va a pasar desde el punto de vista de la relación entre las dos, pues matemáticamente hablando, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros tenemos en matemáticas dos elementos, uno siempre trata de hacer combinaciones de esos elementos, ¿sí? Y pues por eso es que se crearon las famosas operaciones básicas entre elementos, ¿no? Ustedes saben que las operaciones básicas pues son suma, resta, multiplicación, división. Y lo más natural cuando uno crea elementos o cuando uno está, digamos, funcionando con elementos, es preguntarse qué relación existe, ¿sí? ¿Qué relación existe? O no tanto qué relación existe, sino más bien qué se obtiene, ¿sí? ¿Qué se obtiene al relacionar, ¿cierto? Al relacionar voltaje y corriente. Esa es la premisa. Y de esa premisa pues nacen una serie de leyes que pues vamos a ver a continuación, ¿no? Muy bien, entonces la primera ley que usualmente uno le explican en su curso de circuitos es la famosísima ley de Ohm. Bueno, pero hay una cosa que me faltó mencionarles a ustedes, para que no se escape. Bueno, nosotros tenemos la corriente eléctrica, la intensidad, pero también tenemos una que se llama, mira, aquí tenemos la cantidad, que es la cantidad de electrones que pasan a través de un área, ¿no? Esa realmente como tal no sería la corriente eléctrica, porque pues la cantidad hace referencia a área, ¿no? Y esa área la vamos a llamar es densidad. Densidad, y esto hace referencia a esa cantidad de electrones, ¿no? La densidad, para este caso, nosotros la vamos a llamar, bueno, las unidades de la densidad realmente es la corriente que pasa por área cuadrada. Bueno, entonces, pues usualmente se mide en milímetros cuadrados, ¿no? Y la corriente sí es lo mismo, es decir, yo necesito establecer un patrón o un sitio para medir, pero aquí ya no mido en cantidad, sino mido es en tiempo, ¿no? En tiempo, por eso coloco ahí un relojito, ¿sí? Mido el tiempo, ¿sí? La cantidad que pasa, pero por tiempo, ¿no? Digamos, o más como una velocidad. Entonces hay dos variables que se relacionan una con la otra en ese sentido. ¿Listo?
Iniciamos con el concepto de sección transversal porque vamos a ver más adelante unas características de los conductores, pero pues no tan, digamos tan detallado en esta clase, pero sí mencionar lo que existe una sección transversal de los conductores. Bueno, entonces, ¿qué se obtiene en relacionar ahora sí lo que es el voltaje y la corriente? La primera ley que seguramente ustedes han escuchado en muchos libros o de pronto en electricidad es la famosa ley de Ohm. Que aunque nosotros ya habíamos definido una propiedad llamada resistencia, ¿sí? Porque yo les había dicho que existe un elemento de circuito llamado resistencia, pues ese elemento de circuito pues es un elemento que tiene una propiedad intrínseca, ¿sí? La ley de Ohm lo que busca es generalizar eso. Ahora, como resultado surge un elemento llamado resistor y que tiene una propiedad llamada resistencia, es otra cosa. Pero la ley de Ohm, digamos, lo que busca es la relación entre el voltaje, ¿sí? y la corriente de la siguiente forma. Para eso, pues hay que recordar lo primero, ¿no? ¿Qué es resistencia? Si hablamos desde el punto de vista de resistencia eléctrica, ¿no? Entonces uno podría, digamos, como resumirlo como una oposición al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Al paso de la corriente eléctrica. Bien, si es una oposición al paso de la corriente eléctrica, lo que estaríamos diciendo nosotros es que pues esa propiedad intrínseca de los materiales, de ciertos elementos a ese paso de la corriente eléctrica, pareciera que es función de la corriente eléctrica y también será función del voltaje. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Será que a medida que yo aumento el voltaje, ¿sí? Cambia las características de corriente y cambiará también su resistencia? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Pues esa misma pregunta se hizo el físico Ohm y definió pues lo siguiente, ¿no? Dijo, oiga, pero bueno, o sea, ¿cómo es la cosa acá? Digamos que esa propiedad de resistencia, ¿cómo varía, sí? ¿Cómo es que yo puedo determinar una propiedad de resistencia partiendo del voltaje y la corriente? Pues resulta que hizo un experimento muy sencillo. Dijo lo siguiente: entonces yo tengo una fuente de voltaje, inyecté una fuente de voltaje o coloqué una fuente de voltaje variable, ¿sí? Y la coloqué a un elemento particular, ¿sí? La coloqué a un elemento particular. Bien, a esa fuente de voltaje variable, recuerden que cuando yo coloco una flechita es porque estoy diciendo que es una fuente de voltaje y le voy a colocar BF. Cuando yo conecto una fuente BF, automáticamente se va a generar una corriente. Vamos a llamar esa corriente IC, que es la corriente del circuito. Entonces esa corriente IC y esa BF la vamos a tabular. Entonces quiere decir que yo cojo BF y coloco aquí IC y comenzamos a hacer una tabulación. Entonces, si yo tengo un voltaje, por ejemplo, de 0 voltios, voy a tener una corriente. Si yo tengo un voltaje de 1 voltio, si yo tengo un voltaje de 2, de 5, punto, 10, etcétera, ¿no? Cada uno va a generar una corriente. O es lo que uno esperaría, ¿no? Que cada uno genere una corriente, ¿sí? Que cada uno genere una corriente. Y si se genera esa corriente, pues digamos que ya se establecería una posible tendencia, ¿sí? Hagamos ese experimento y fijémonos cómo podemos nosotros llevar este tipo de
de experiencias a, por ejemplo, un elemento como este, ¿sí? Inicialmente les voy a ocultar la pantalla porque no voy a mostrarles el elemento que voy a colocar, sino que simplemente voy a colocar un elemento particular y luego luego descubrimos el elemento particular. Pues yo sé qué elemento particular es, pero luego lo trabajamos nosotros. Listo, entonces permítanme un segundo, hago el trabajo de ocultarlo inicialmente. Show, que no me muestre nada del elemento, y le voy a colocar entonces una gráfica. Listo, entonces le coloco aquí un rectángulo para cubrirlo, para que digamos se vea la incógnita, y a ese rectángulo le voy a colocar un fondo, ¿no? Fill color, y le coloco de pronto un color como azul, sólido, y ya tendría entonces aquí el elemento. Listo, ahí ya tengo el elemento, ¿sí? Ustedes no saben qué elemento es, pero vamos a hacer una prueba de ley de Ohm, ¿no? Para eso, como les decía a ustedes, pues voy a también colocar una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje que voy a colocar es una fuente de corriente directa y la voy a colocar interactiva, ¿sí? Es un modelito que se tiene ahí en este simulador, ¿no? Y voy a colocar que esa fuente varíe directamente desde 0 a 10 voltios. Sí, está bien, de 0 a 10 voltios. Significa que esta va a variar cada 0.5 voltios. ¿Listo? Voy a hacer la conexión del circuito directamente al elemento, ¿sí? Y pues nosotros vamos a medir dos variables que nos interesan. La primera variable que vamos a medir pues es el voltaje, pero el voltaje, pues como ustedes saben que esta fuente está en paralelo con esta fuente de acá, fíjense que digamos el potencial que tiene la fuente es el mismo potencial o la misma diferencia potencial que tiene la carga desconocida, pues esa carga desconocida va a tener el mismo voltaje, por lo que si se movemos acá, es decir, si en este momento tenemos 9 voltios, pues vamos a tener 9 voltios acá. Si tenemos 6 voltios, pues vamos a tener 6 voltios aquí, ¿sí? Entonces ahí juega un papel importante esa partecita. Pero lo que sí no podemos determinar tan fácilmente es la corriente. Entonces para eso voy a colocar este indicador de corriente, ¿sí? Que ustedes están viendo acá. Y aquí me va a aparecer la lectura de la corriente, ¿sí? Permítame, entonces lo hago un poquito más grande, de pronto de un 10, para que ustedes lo vean mejor. Espero que se vea apropiadamente. Listo, como siempre, ustedes saben que los circuitos necesito colocarles una referencia. Entonces lo voy a colocar aquí mi referencia de tensión para poder iniciar con el circuito. Le voy a dar run para que el circuito corra y ya aparece automáticamente un nivel de tensión. Pues hay una fuente y hay una corriente que está atravesando a través de ese elemento desconocido. Vamos a hacer también una tabulación en Excel para intentar calcular lo que es la curva. Aquí tengo el Excel, ya lo voy a mostrar cuando lo termine, para intentar calcular una curva a medida que vamos cambiando ese parámetro. Bien, entonces voy a colocarle aquí corriente medida o corriente del circuito, que para este caso la corriente medida es la corriente del circuito, y la otra es voltaje. Bien,
Entonces les muestro ahí para que se den cuenta que estoy haciendo el experimento en vivo, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces ahí ya tenemos un valor. Pues lo ideal sería iniciar desde cero. Entonces voy a iniciar acá desde cero. Automáticamente los valores ahí también cambian, ¿no? ¿Sí? Voy a ver si puedo aquí colocar la ventana a la par de las dos para hacerlo al mismo tiempo y que ustedes vean que se va haciendo y se va construyendo en tiempo real. Listo, entonces la corriente medida, voltaje, entonces va a ser 0, la corriente entonces va a ser 0, ¿no? Luego vamos a pasar este y lo vamos a pasar a, por ejemplo, 1.5 voltios, ¿sí? Entonces aquí lo coloco 1.5 voltios. Y la corriente medida, fíjense que es 6.82 miliamperios. O sea que voy a colocar acá 6,82. En Excel se coloca E a la menos 3 para indicar que es un qué, que es un decimal, ¿listo? Ahí le coloca el E a la menos 3. Me imagino que ustedes están familiarizados con ese tipo de medidas. Vamos a variar luego. Vamos a colocarla, por ejemplo, a 3.5. Entonces le coloco acá 3,5 y veo acá que la corriente es de 15,9 E a la menos 3. ¿Listo? Del 15.9 E a la menos 3 me lo colocó como 1.59 E a la menos 2. Bien. Luego vamos a mirar si lo llevamos hasta 5.5. Estoy colocando valores aleatorios. Yo podría aquí colocar cualquier valor que se me antoje. Y el valor de la corriente ahora es de 25 miliamperios, es decir, 25 E a la menos 3. Perdón, 25 E a la menos 3. E a la menos 3, ¿listo? Que es 2.5 E a la menos 2. 7.5 me daría 34,1 E a la menos 3. Y dejemos un último valor que sea 10, ¿no? Para llegar pues hasta lo máximo de la fuente. 10 me daría 45,5 E a la menos 3. Listo, fíjense que todos los valores que yo he tomado de acá los he consignado en esta tabla de acá. Bien. Ahora me voy a concentrar en la tabla de Excel, ¿sí? En la tabla de Excel. Para los que saben usar Excel, Excel me permite calcular gráficas, ¿no? Entonces voy a hacer una gráfica de esto. Voy a insertar aquí una gráfica que sea una gráfica de dispersión, ¿sí? Como por ejemplo esta, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta ahí, nos estamos dando, pues el resultado de esto nos damos cuenta que es un comportamiento lineal, ¿sí? Es decir, yo veo que a medida que aumenta la corriente, veo que que el voltaje también aumenta. Y parece que lo hace linealmente. Pues para verificar la linealidad de eso, aunque se ve lineal, puede que de repente cuando hagamos el cálculo no se vea lineal. Vamos a utilizar unas métricas estadísticas para determinar qué tanto se parece esto a una línea recta, ¿sí? Si de pronto han tenido la oportunidad de ver, digamos, estadística, en estadística yo puedo calcular mediante el método de regresión de mínimos cuadrados y obtener una ecuación de los datos, ¿no? Porque usualmente, por eso se llama regresión, porque yo me regreso, tengo los datos y ahora necesito obtener la ecuación, porque antes usualmente uno lo que tiene es la ecuación y obtiene los datos. Entonces hago una regresión. Aquí en Excel ustedes pueden darle clic derecho a la curva y si la tienen en español aquí dice agregar línea de tendencia, ¿sí? Entonces aquí yo le digo agregar línea de tendencia. Se me abre este tipo de opciones donde dice pues las opciones de línea de tendencia. Ustedes se dan cuenta que hay una que es tendencia lineal, logarítmica, exponencial, polinomial, bueno, etcétera. Pero como nosotros necesitamos sospechar si la ecuación es realmente una línea recta, pues le decimos aquí lineal. Para visualizar el punto, la ecuación de la
de la línea le colocamos aquí donde dice visualizar la ecuación en el gráfico, ¿no? Yo estoy haciendo una traducción acá, ¿sí? Y para verificar si esa ecuación es o no una línea recta aproximadamente, uno le coloca lo que se llama el famoso r cuadrado. Si el r cuadrado está entre 0 y 1, si el r cuadrado es muy cercano a 1, significa que la línea es una línea recta, ¿sí? Es decir, es muy cercana a una línea recta. No existen r cuadrados perfectos, al menos en la vida real, pero como esto es un modelo simulado, seguramente sí nos va a dar un valor muy cercano a 1, ¿no? ¿Sí? Para este caso particular, fíjense que aquí nos dio 1. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación que tenemos ahí sí tiene sentido que sea una línea recta, ¿sí? Bien, perfecto. Y la ecuación que tenemos acá, déjenme aquí hacer un zoom, nos dio 219,81x más 0,0023, el r cuadrado nos dio igual a 1. Hagamos ahora el descubrimiento del elemento que tenemos acá. Le voy a quitar este elemento de acá y lo que yo tengo es un resistor. Ese resistor vamos a colocarle aquí doble clic y ya le voy a visualizar todos los parámetros, ¿sí? Ahí se me visualiza que el resistor es de 220 ohmios, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, con el Excel que tenemos acá, la pendiente de esta ecuación justamente es aproximadamente ¿qué? El valor de resistencia de esta, el valor de resistencia de ese elemento resistor, ¿sí? Ese fue el experimento que hizo Ohm cuando trató de analizar o de, digamos, entender lo que era la famosísima relación entre voltaje y corriente. Como caso particular, encontró que hay elementos en los cuales yo puedo, ¿sí?, encontrar que independientemente del valor del voltaje aplicado, siempre va a tener una corriente que es proporcional a ese voltaje aplicado. Esos elementos que tienen ese comportamiento de que a medida que aumenta el voltaje también la corriente lo hace en forma proporcional, se conocen como resistores. Si yo hago una curva de voltaje versus corriente de un condensador, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Ah, carambolas, porque mire, me apareció este mensaje. Si alcanzan a ver este mensaje, dice que usted ha sido desconectado porque usted está actualmente conectado en otro dispositivo. Es decir, que entró otro profesor y me desconectó. Si se cae la clase, pues volvemos entonces al mismo link, y si no, entonces lo hacemos por Google Meet. No sé qué pasó hoy porque pues hasta el momento nunca hemos tenido ese problema. Bueno, lo voy a dejar ahí y voy a seguir la clase normal, pues por si le mosquitas, ¿no? Uno no sabe. Voy a dejar ahí. Si me siguen viendo, pues yo sigo trabajando normalmente. Listo. Entonces, fíjense que aquí nos dimos cuenta que mediante un experimento sencillo encontramos la relación entre voltaje y corriente. ¿Y cuál es la relación que encontró Ohm para la ley de Ohm? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Ohm con este tema de la ley de Ohm? Aquí pues voy a colocar unos valores de punto, que son en función de la resistencia. Fíjense que aquí lo que tenemos es lo siguiente, que él dijo, bueno, el voltaje, ¿sí?, en función de la corriente la puedo establecer de la siguiente forma, como una corriente por una constante, o más bien uno usualmente hace lo siguiente, es K, una constante K por la corriente, ¿no?, más un punto de corte. Pues usualmente el punto de corte B tiende o debe tender a 0, ¿no? Porque yo esperaría que esto de acá, esto que tenga acá, el punto de corte tiende a ser 0, ¿no? Siempre tiende a ser 0.
¿sí? Tiende a cero. Tiende a cero. Si tiende a cero, ¿qué es lo que significa eso? Pues que finalmente el voltaje en función de la corriente va a ser igual a K veces I. Y pues, ¿quién es esa K? Esa constante de ahí. Esa constante que tenemos ahí. Pues Ohm la definió como la resistencia. Y eso es lo que ustedes encuentran en sus libros como la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, digamos ya escrita como tal, me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Esta es la famosísima ley de Ohm. Pero esto sale o surge de un experimento que hizo Ohm en ese entonces, ¿no? Ley de Ohm, que hizo en ese entonces. Y pues sencillamente obtuvo pues ese tipo de expresión, ¿no? Ley de Ohm. Bien, ese experimento usualmente pues en presencial, cuando pues estábamos el semestre pasado, yo lo hacía con los chicos con un elemento, con un resistor o pues principalmente con un resistor para comprobar la ley de Ohm. Sería interesante que se hiciera la prueba con un condensador o con una bobina, a ver qué pasa, ¿sí? ¿Será que ahí se encuentra una relación entre corriente y voltaje? Entonces sería un buen experimento que ustedes pudieran establecer cómo es la corriente y cómo es la relación BI de, por ejemplo, un condensador, cómo es la relación BI de, por ejemplo, una bobina, cómo es la relación BI de, por ejemplo, un diodo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más luego cuando veamos algo de electrónica. Listo. Esta es la famosísima ley de Ohm que se obtuvo en ese entonces ¿para qué? Para entender la relación entre voltaje y corriente. Entonces fíjese que aquí, como resultado de esto, como resultado derivado de esto, lo que obtenemos es lo siguiente. Que el voltaje sobre la corriente es igual a la resistencia. Y entonces hemos relacionado dos de las variables principales que nosotros tenemos en nuestro circuito, ¿no? Que B sobre I es igual a R, que es lo que habíamos mencionado previamente en nuestras presentaciones anteriores. Bien, otra de las cosas que usualmente se estudiaron también de la resistencia son las propiedades que tienen pues los elementos ya desde el punto de vista geométrico, ¿no? Porque si le hablamos netamente de propiedades como tal eléctricas, pues la relación entre voltaje y corriente está más que clara. Pero si yo miro la geometría del material, yo también puedo obtener algunas de las propiedades de la resistencia, ¿no? Porque la resistencia pues no solamente es función del voltaje y la corriente, sino que también yo puedo expresar pues algunos de los parámetros desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo un conductor, supongamos que tengo un conductor acá, usualmente cilíndrico, es que se utilizan usualmente cilíndricos, y lo dibujo así, pues nos vamos a dar cuenta de varias cositas acá. Si hacemos un corte transversal de este elemento, aquí vamos a obtener esto, es lo que se llama una sección transversal, ¿no? Una sección transversal. Sin embargo, también vamos a mirar otra definición de la que tenemos ahí de color moradito, magenta, y esta es la longitud, ¿no?
Y la resistividad, la resistencia también es función, voy a colocarlo aquí como un punteadito para indicar que es función también de algo muy particular, que es el material. No es lo mismo la resistencia de un material, por ejemplo, en cobre o de un material en aluminio, ¿sí? No es lo mismo la resistencia de un material en aluminio que, por ejemplo, en madera, ¿sí? ¿Sí? Por eso de ahí donde se deriva la famosa ¿qué? La famosa definición de conductores o buenos conductores, malos conductores, etcétera. Permítame correr esto hacia abajo para indicar entonces la resistencia como propiedad geométrica, ¿no? ¿Sí? Voy a colocar aquí un título que me diga resistencia de acuerdo a la geometría. Entonces, y también, sí, por ejemplo, no es lo mismo una sección transversal circular a una sección transversal, por ejemplo, cuadrada, ¿no? Ahí cambian bastante las cosas. Muy bien, la sección transversal usualmente, lo digo, se mide en milímetros cuadrados, ¿sí? Digamos que es una definición de área. La longitud se mide usualmente en metros, ¿sí? Y el coeficiente del material, o sea, es una propiedad muy particular del material que se le conoce como resistividad. Es diferente la resistencia a la resistividad, ¿no? La resistividad es una propiedad netamente intrínseca del material que, sin importar si varía el voltaje o la corriente, sigue siendo la misma, ¿no? Mientras que la resistencia sí puede cambiar en función de la corriente del voltaje, ¿no? No importa tampoco, por ejemplo, la resistividad no importa la temperatura, ¿sí? Si varía la temperatura es posible que la resistencia cambie, pero no la resistividad, ¿sí? Que eso era lo que no había estudiado como tal Ohm, ¿no? Esto surgió después de Ohm. Bien, y no se ha dado cuenta que pues también hay una relación en este tipo de cosas. Por lo tanto, la resistencia, la fórmula que ustedes seguramente encontrarán en internet o en los libros, es que la propiedad de resistencia, ¿sí?, es igual a lo siguiente: a ρ, que es la resistividad, y es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área, ¿sí? Este ρ pues es la resistividad, permítanme aquí escribirlo: resistividad esta L pues es L de longitud, o pues en inglés es length, entonces vamos a escribir en español longitud, y esta S es S de surface, que es pues área, ¿no? Bien. Me faltó aquí las unidades de la resistividad del material, que usualmente, si la expresamos nosotros, digamos, lo que usualmente uno encuentra es que es en ohmios, ¿sí? Aquí como está en ohmios, pues para que finalmente me den ohmios, para que se cancele con los milímetros de abajo, entonces sería milímetros al cuadrado sobre, y para que se cancele con los metros de arriba, pues sería entonces en metros, ¿no? Es una constante que se ajusta, por así decirlo, dimensionalmente, para que finalmente la respuesta me dé en ohmios, ¿no? Bien. Muy bien, entonces uno puede pensar lo siguiente: que si yo tengo un material más largo, es decir, un trozo qué sé yo, de alambre más largo que otro, pues seguramente, como la definición de resistencia nos dice que
la longitud es directamente proporcional, ¿sí? Nos está diciendo que entre más largo sea ese conductor, pues más resistencia va a tener. ¿Qué quiero decir con eso? Supongamos que tenemos un conductor acá de cobre y tiene una longitud L1, ¿cierto? Pero es el mismo material de cobre, ¿sí? Tiene la misma sección transversal, es decir, vamos a llamar que es S1, ¿sí? Y aquí yo tengo, por ejemplo, un conductor que tiene la misma sección transversal, S1, es el mismo material de cobre, pero la longitud es ¿quién? Es L2, ¿sí? Si la longitud es L2, significa que la resistencia en el material 1 respecto a la resistencia del material 2, ¿sí? Si por ejemplo es esto implica que L1 es mayor a L2, ¿sí? Si esto es así, R1 es menor a R2, esto implica que L1 es menor a L2. Ese sería el primer caso. El segundo caso es que si yo tengo un material, un conductor, ¿sí? Que tiene la misma longitud, vamos a llamar esta longitud L. Aquí tenemos un conductor que es más gruesito y que tiene aquí la longitud misma L, ¿sí? Pero aquí las áreas de esta va a ser, vamos a llamar esta S1 y vamos a llamar esta S2. Es el mismo material en cobre, o no importa el material, si es cobre o aluminio. Entonces, ¿qué podemos decir de R1? Si R1 es mayor a R2, ¿sí? Implica que las áreas, la relación entre las áreas va a ser así, ¿no? Porque lo que me está diciendo es que si la relación S1, perdón, lo que me está diciendo es que si la resistencia R1 es más grande, ¿sí? Es porque el área de aquí es más pequeña, ¿sí? Porque es directamente, inversamente proporcional. Si yo tengo aquí R1 menor a R2, implica que S1, perdón, es mayor ahora a S2. Bien, si yo tengo la misma longitud. Perfecto. Para esto, la otra opción es que, por ejemplo, el material sea la misma área transversal, la misma longitud, pero el material sea distinto. El material ya puede ser, por ejemplo, un, qué sé yo, un diferente cobre o aluminio, ¿sí? Pues cobre-aluminio. Pues va a ganar quien tenga la resistividad más alta. Quien tenga la resistividad más alta pues va a tener mayor resistencia, porque la fórmula claramente nos está mencionando, digamos la relación nos está mencionando que es directamente proporcional, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que se hace usualmente para, digamos, determinar la resistividad específica de algunos materiales? Pues eso toca en laboratorio. Es como cuando ustedes, por ejemplo, están haciendo alguna cálculo de esfuerzos, si mal no estoy, es lo que tengo entendido, y necesitan el módulo de Young, ¿sí? El módulo de Young de los materiales solamente se encuentra, y es, digamos, el módulo de Young es una medida intrínseca del material, de qué tanto pues soporta pues a deformaciones, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces en ese módulo de Young se hace directamente en el laboratorio y se obtienen unos valores de unas tablas en el laboratorio, ¿no? La resistividad es lo mismo, se obtiene solamente mediante tablas de laboratorio. Bien, entonces cuando yo tengo ese tipo de cosas, yo usualmente utilizo la tabla de internet, o yo puedo utilizar la tabla que ustedes pueden encontrar en Electrodroid, que me imagino que ya algunos de ustedes han explorado parte del software, ¿no?
Bien, déjenme una vez inicio el celular para mostrarles exactamente dónde está, y si no pues voy a mostrarles aquí en internet, que lo tenía apagado. Permítanme, aquí les muestro las tablas. Pues aquí les voy a mostrar de resistividad de los materiales, ¿no? Entonces pueden encontrar alguna de las tablas de materiales particularmente. Por ejemplo, esta tienen que tener presente en cómo las encuentran, ¿no? Por ejemplo, la plata, fíjense que aquí la tenemos es 1.59 por 10 a la por 10 a qué, por 10 a la menos 8, ¿no? Por ejemplo, quien tenga el libro que estamos siguiendo, la maneja es en ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? Aquí la maneja es ohmios por metro, ¿sí? Hay que tener muy presente ese tipo de cosas. Por ejemplo, esta, ¿sí? La resistividad. Ahí hay otra tabla, ¿sí? Por ejemplo, esta que tenemos acá, esta sí la maneja igual que el libro, ¿no? Ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? ¿Qué otra? Todos los materiales usualmente se les hace una prueba de resistividad, ¿no? Aquí también tenemos ohmio por metro, ¿sí? Etcétera. Hay que tener mucho cuidado con las unidades que ustedes van a manejar, por lo que tienen que tener, sí, mucho cuidado con eso. Entonces seleccionen ahí una tabla que les pueda servir para eso, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a intentar reproducir un ejercicio, un ejemplo, para que ustedes vean cómo se utiliza esta relación. Ejemplo. Dice que disponemos de dos conductores de 10 metros de longitud y 0.5 milímetros de sección, ¿sí? Entonces, particularmente, le voy a colocar aquí longitud 1, serían 10 metros, ¿sí? Longitud 2 es para el conductor 2, que es 10 metros. Dice que el área también es igual, ¿no? Pues la sección S1 es de 0.5, para este caso, milímetros cuadrados, y S2 pues es lo mismo, ¿no? 0.5 milímetros cuadrados. Lo único que nos dicen es que el material de uno respecto del otro, entonces aquí la primera es Rho del cobre, porque el material uno está en cobre y el otro es material de aluminio, ¿no? Entonces sabemos que el Rho del cobre, y usualmente el cobre es mucho mejor conductor que el aluminio, es de 0.0178. Las unidades ustedes ya las saben, ohmios, bueno, coloquemos aquí las unidades. Pues aquí las unidades son en ohmio por milímetro cuadrado sobre metro. Y el Rho del aluminio es igual a 0.0280. Fíjense que aquí es mucho más tiene mayor resistencia el aluminio que el cobre. Permítanme, aquí hago el desplazamiento de esto y lo coloco aquí como en el mismo nivel. Para que quede como equilibradito. Listo, muy bien. Entonces tenemos acá el conductor 1 y el conductor 2. Nos piden que ambos bueno, nos dicen una cosa que ahorita vamos a ver, que es el concepto de la temperatura, ¿no? Están a la misma temperatura, están a 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué resistencia presenta cada uno? La resistencia que presenta cada uno es la siguiente. Entonces, la resistencia
del alambre de cobre es igual a ¿quién? Pues a ρ del cobre por la longitud del cobre sobre el área del cobre, ¿no? Pues para este caso particular, como es la misma, lo va a colocar simplemente L y S. Va a colocar más. Aquí tendríamos la longitud del cobre. Bueno, aquí sería 0.0178 por, y para este caso particular, 10 sobre 0.5. No le hago ninguna conversión porque, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las mismas unidades en milímetros cuadrados, entonces yo las puedo cancelar sin problema. Si tuviera que hacer algún tipo de conversión, ahí tendría que tener presente que aquí ya no sería, por ejemplo, 0.05, sino que tendría que convertirlo de pronto a las unidades que tiene el, qué sé yo, el elemento, ¿no? Y para este caso es 0. La constante, ¿sí? Que es 0.0178. Bien, este valor nos da de 0.356 y las unidades resultantes son ohmios, mientras que la resistencia del alambre de aluminio pues va a ser entonces la resistividad del aluminio por la longitud sobre el área, y esto es igual a ¿cuánto? A 0.0280 por 10 sobre 0.5, y esto es igual a 0,56 ohmios. Pero era lo que esperábamos, ¿no? Porque se supone que si el conductor de cobre es mucho más, tiene mucho menor resistencia, pues mucho menos resistividad, perdón, pues la resistencia va a ser más baja también, ¿no? Muy bien. Ahora, veamos otro de los parámetros que usualmente se estudian con resistencias y que, digamos, afecta, por así decirlo, directamente la resistencia, y es lo que se conoce como el coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura es una propiedad, resistencia, y coeficiente de temperatura. Bien, como ustedes saben, pues la temperatura pues es una propiedad de los sistemas intensiva, que hace que pues los sistemas varíen, ¿no? Para este caso, cuando yo digo sistema, las propiedades que están dentro de cierto elemento, que para este caso es la resistencia, varíe también, porque hace que los elementos también varíen, ¿no? Entonces la temperatura pues afecta bastante la resistencia, y en muchos casos pues hay elementos que pues pueden que aumenten su resistencia, como puede que baje su resistencia, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista del coeficiente de temperatura, pues es un parámetro que me está indicando, es un parámetro que indica, puede ser aumento o disminución, ¿sí? Aumento o disminución de la propiedad resistencia. Puede ser pues un resistor, puede ser otro tipo de elementos, pero los elementos, de acuerdo a su naturaleza con la variación de la temperatura, se clasifican en dos. Primero, los elementos
que son conocidos como PTC. Los PTC, si yo llego a trazar una curva matemática que me determine la relación entre, creo que si mal no estoy en este OneNote, yo puedo ajustar las formas. Vamos a probar, que estoy hasta ahora probando el OneNote. No me ajusta las formas. Bueno, dejémoslo así. Tengo esta que tengo ahí, ¿sí? Y yo tengo una esta de acá es resistencia, esto es temperatura, perdón, y esta es resistencia, ¿no? Si la ecuación resulta que es así, puede ser así, puede ser una línea recta, ¿sí? Bueno, ¿sí? Puede ser una línea recta, ¿sí? O hagámoslo de otro color para que se vea diferente, para que no se confunda que es la misma ecuación, o puede ser una ecuación así, ¿sí? Que sea recta, pero todo tiene una pendiente o una variación positiva, pues estos elementos se les conoce como los elementos que tienen coeficiente de temperatura positiva, positive temperature coefficient, ¿sí? Entonces, elementos que tienen un coeficiente de temperatura positiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Aumento de temperatura, bueno, usualmente en mi curso de materiales, de física de materiales, se veía esto. Entonces, aumento de temperatura, ¿sí? Aumento de resistencia, ¿sí? Los otros materiales son los que funcionan al contrario, ¿sí? Es decir, negative temperature coefficient, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo ahí? Pues tengo una curva que aquí lo mismo, temperatura, aquí la resistencia, pero la variación va a ser entonces, puede ser exponencial decreciente, puede ser una línea así, pendiente así que decae, ¿sí? Pero lo importante es que hay un decremento, es decir, un aumento en la temperatura implica un decremento en la resistencia. Entonces se pueden considerar dos tipos de materiales de acuerdo a su construcción física, ¿no? Hay materiales que disminuyen su resistencia cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Y son muy útiles para, por ejemplo, reconocimiento de algún tipo de sensórica, ¿sí? Para de pronto termocuplas, para, bueno, etcétera. Hay una cantidad de... Y hay otros que funcionan también como sensor de temperatura, ¿sí? Etcétera. Porque pues podemos parametrizar y encontrar una relación entre uno respecto del otro. Bien, en general esto pues es una función digamos expresada, digamos truncada a la parte lineal, ¿no? Porque usualmente la parte de, digamos, matemática más rigurosa, podríamos decir que la resistividad del material, si ya está sometido a una temperatura, sí puede variar y está definida de la siguiente forma. Es la resistividad usualmente a una temperatura de referencia, ¿sí? Y aquí es 1 más el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? La temperatura, porque pues eso está en función de la temperatura. Si yo lo hago acá, o sea, si yo lo hago de forma así juiciosa y rigurosa, esto sería la temperatura en función, la resistividad en función de la temperatura, pues es igual a 1 más alfa por la temperatura, pues porque es función de la temperatura, menos la temperatura de referencia. Y usualmente uno lo trunca acá porque el coeficiente, este es el coeficiente de dilatación de temperatura, es un coeficiente de temperatura, pero es un coeficiente de dilatación lineal. Hay algunos libros que expresan aquí un más beta, ¿sí?
y le colocan aquí T menos la temperatura de referencia, ¿sí? Elevado al cuadrado más gamma, punto, 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 punto. Pero usualmente la mayoría de los libros también lo truncan hasta acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque este beta, T, ta, 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 ese ya es el coeficiente de dilatación superficial, después sigue el gamma, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que avanzan hasta el infinito. Pero usualmente basta con estos que yo tengo acá para estudiar el coeficiente, la variación de la resistividad en función de la temperatura, porque el coeficiente de dilatación lineal es el que más se ve, ¿no? Eso es la medida de que tanto, por ejemplo, se expande o se contrae un elemento en función de su temperatura, en función de la temperatura. ¿Listo? Profe, qué Dime. pena, me podría molestar, podría dejarme un momento las gráficas, Las gráficas, claro, por supuesto. Estas las de que, los parámetros. sí, esta que tenemos acá, las de Sí, la profe, pero PTC y un momento. NTC. Sí, entonces son elementos que uno puede pues visualizar y que digamos tienen un comportamiento. ¿Qué es lo que qué es lo que hacen a esos elementos? En el laboratorio lo que hacen es que ustedes toman esos elementos, los toman esos elementos, los someten a temperatura y van midiendo su resistencia, ¿sí? Entonces trazan una curva y se obtiene que a medida que aumenta la temperatura en uno, en el otro pues disminuye, ¿no? Para tenerlo ahí Listo, profe, presente. gracias. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces el coeficiente de dilatación lineal lo que me permite es calcular la resistividad en función ya de la temperatura, ¿no? Y pues esto es propio, este coeficiente alfa es propio también de cada material. Entonces existe, al igual que la resistividad, una tabla que me permite pues calcular ese tipo de cosas, ¿no? Ya me encendió aquí el celular, entonces voy a compartir esa la pantalla, el celular, para que visualicen en Electrodroid, que es la aplicación que estamos manejando. Les voy a mostrar aquí el Electrodroid. Entonces tengo ahí el Electrodroid y nos damos cuenta aquí que hay un apartado que dice Resources, ¿sí? Aquí donde dice, si ustedes lo tienen en español, debe decirles recursos. Entonces ahí dice Resources, recursos. Nos vamos acá donde dice Resistivity Table o tabla de resistividad, que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Esta que tenemos acá. Se le doy aquí lo pico ahí y obtengo una tabla resumida de lo que es la resistividad de los materiales, ¿no? Pero también tengo la ventaja, esta tabla tiene la ventaja que tengo el alfa, si se dan cuenta de una vez, ¿no? Tengo el alfa, que es el coeficiente de temperatura. Este coeficiente de temperatura, si ustedes se dan cuenta, para el primero, que es el carbón, tiene una resistividad de 1 por 10 a la menos 8. Fíjense que, no sé si ustedes han escuchado en la actualidad, que el dichoso grafeno. El grafeno es un material que tiene una resistividad muy baja, de 1, ¿sí? Bastante interesante. Incluso, si ustedes se dan cuenta, inferior al oro, ¿sí? E inferior a la plata, e inferior al cobre, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿no? Entonces yo tengo aquí el grafeno, que ese es el material que en teoría nos va a salvar la vida aquí en adelante, pero pues todavía no ha sido como procesado de la forma que se supone que debe ser, ¿no? Aquí yo tengo la resistividad y esta me la entrega en ohmio por metro, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que hacer la conversión adecuada para eso. Entonces fíjense que aquí yo tengo el cobre, que es 1.68, tengo el del oro, que es de 2.44, tengo el aluminio y ahí tengo adicionalmente, si ustedes se dan cuenta, el coeficiente de temperatura, ¿no? Que me puede servir y es muy útil para esta parte. Adicionalmente, una de las cosas que quería mostrarles, pues, para que ustedes sepan, es este
dice AWG SWG Wire Size, el que estoy aquí mostrando y tratando como de seleccionar. ¿Listo? Si yo entro ahí, voy a tener una tipificación de lo que se llaman pues la sección transversal o más que todo como sí, la sección de transversal y el diámetro del conductor, ¿sí? De acuerdo a unos estándares que vamos a ver más adelante en sistemas eléctricos. Fíjense que aquí yo tengo, si me llego aquí, voy a ver si trato de hacer aquí una selección 12, ¿sí? Mire que aquí tengo un número 12. El número 12, que es un conductor utilizado mucho en instalaciones de uso final, perdón, tiene un ¿qué? Tiene un 12, esto es una sección transversal de 3. Se me fue, de 3.30877, ¿sí? Y tiene una resistencia de tanto, pero por kilómetro. Si ve que aquí la diferencia es que es ohmio por kilómetro. Pues hay que tener muy presente cuáles son las tablas que ustedes usan, y si usan una tabla, pues tener presente qué unidades son las que van a cancelar. ¿Listo? Esta tabla puede ser útil, y pues el electrodo tiene la ventaja de que les puede servir para ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces son dos: resistividad, tabla de resistividad, que les puede servir para lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Perdón, propaganda, que no falta porque pues la aplicación no es gratuita. Digamos que es gratuita, pero tiene propaganda. Listo, entonces esa. La otra es la de la tabla wire size, que son, por así decirlo, la sección transversal y todo eso del conductor. Y ya. También ustedes pueden encontrar aquí la de la ley de Ohm, ¿no? Ohm's Law. ¿Sí? Por si de pronto les interesa también esa partecita. Lo único que tienen que hacer es pues variar aquí el nivel de la resistencia, aquí el nivel de la tensión, y obtener, por ejemplo, corriente, si es que es el caso dado que pueden mirar. O pueden variar corriente y obtener el valor de resistencia directamente. ¿Listo? Bueno, ahí ya tenemos esa aplicacióncita que pues nos va a ser útil a lo largo del curso para muchas cosas, particularmente hablando. Listo. Regresando a lo de coeficiente lineal, sabemos que tenemos este tipo de relación matemática, y pues podemos establecer la resistividad a una temperatura distinta. Para eso pues vamos a hacer un ejemplo donde vamos a mostrar cómo se utiliza esta relación. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Y nos dice que tenemos una instalación eléctrica, ¿sí? Al aire libre, por ejemplo, y que tenemos un cable eléctrico de cobre. O sea, es un cable eléctrico de cobre, es decir, es un cable eléctrico de cobre. Perdón, acá se me fue el marcador. Ya, ahora sí. Es un cable eléctrico de cobre, o sea, el material tiene un cobre, por lo que entonces esto va a tener una resistividad, ¿sí? Una resistividad del cobre. Pero como estamos trabajando con temperatura, vamos a tener que preguntarnos esta resistividad, a qué temperatura está. Bueno, a propósito digamos, de la tabla que les presenté en recursos, ¿no? La tabla que les presenté en recursos, ¿sí? Esta temperatura de referencia, venga, les muestro nuevamente para que estemos hablando el mismo idioma. La temperatura de referencia, fíjense que aquí dice resistivity and temperature coefficient a 20 grados Celsius. ¿Listo? O sea que esa resistividad que tenemos en esa tabla realmente es de a 20 grados Celsius, ¿no? O sea que si utilizamos valores de esa, lo que uno hace aquí es escribir entre paréntesis 20 grados Celsius. ¿Listo? Resistividad del cobre a 20 grados Celsius. Bien. Y nos dice que hay una longitud que es de 100 metros,
esos son los datos del problema, 100 metros, ¿sí? Y una sección transversal, es decir, un área de 2.5, las unidades son milímetros cuadrados. ¿Listo? La resistividad del cobre, ¿a qué? A una temperatura particular, pues usualmente a 20 grados Celsius. Si la tomamos directamente de la tabla del libro, ese nos dice que es de 0.0178. Y acuérdense que esta es ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Bien. Ok. Luego nos dice lo siguiente, que hay una temporada en la cual el cable, digamos, está sometido a un invierno y pues alcanza, por ejemplo, los menos 5 grados Celsius de temperatura, ¿sí? Entonces hay una temperatura ambiente, o sea que hay una temperatura de referencia, asumiendo que es de 20 grados Celsius. ¿Sí? Y nos piden hallar la temperatura cuando nos piden hallar la resistencia, en este caso, bueno, no tanto la resistencia sino la resistividad del cobre, aunque yo puedo hallar directamente la resistividad también, la resistencia, porque pues tengo longitud, tengo superficie y pues voy a calcular la resistencia directamente a menos 5 grados Celsius, ¿sí? Y la resistividad del cobre a otra temperatura que llegó a pleno verano, que es 60 grados Celsius, ¿sí? Entonces nos piden hallar eso, la resistividad de esto, ¿sí? Aquí yo puedo borrar esto sin problema y voy a trabajar esto, correr esto para acá. Excelente, listo, muy bien. ¿Cómo solucionamos este ejercicio, no? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia del conductor. Entonces en este caso sería, negro, la resistividad del cobre para este caso a menos 5 grados Celsius va a ser igual a ¿quién? Pues a la resistividad a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la resistividad a 20 grados Celsius? 0.0178 por, y aquí nos pues aplicamos la fórmula, sería 1 más el coeficiente de dilatación lineal del cobre. O sea, ¿cuál es el coeficiente de dilatación lineal del cobre en la mayoría de los libros? Pues en la mayoría de los libros dice que es 0.0039, aunque aquí el libro dice 0.0040. Para unificar de pronto tablas, vamos a utilizar nosotros la de Electrodroid. ¿Listo? Para, digamos, que tengamos en claro ese coeficiente de temperatura. ¿Listo? Vamos a utilizar todos los datos de Electrodroid. Aquí entonces va a ser 0.0039 multiplicado por ¿quién? Por la temperatura, que para este caso es la de final, ¿no? Que es menos 5 menos, ¿sí? 20 grados Celsius. Cerramos paréntesis y esto, si hacemos el cálculo, ¿tiene sentido que la resistencia baje? Sí, porque pues la resistencia, en este caso el cobre, tiene un coeficiente de temperatura positivo y seguramente la resistividad va a bajar. Entonces si hacemos el cálculo, 1 más 0.0039 por menos 25 nos daría 0.09025, y de una vez voy a calcularlo por 0.0178, que nos daría 0. O sea, resistividad final 0.0166. Bueno, voy a dejar ahí con esas cifras decimales.
y esto nos daría ¿cuánto? Ohmios por milímetro cuadrado sobre metro cuadrado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque las unidades son de esa, ¿sí? Una cosa que no había dicho yo, las unidades de alfa, me olvidó decir las unidades de alfa. Para este caso las unidades de alfa es 1 sobre grados centígrados, ¿no? 1 sobre grados centígrados, o también lo escriben así como centígrados a la menos 1, ¿no? Pues tiene sentido, ¿no? Porque la idea es que este 1 es adimensional, ¿no? Si esto tiene, si esto tiene temperatura en grados Celsius, pues entonces va a quedar Celsius, y con el Celsius de abajo se cancela para que esto quede dimensional, le sume a esto dimensional, y como esto tiene unidades de ohmios por milímetro cuadrado sobre metro cuadrado, pues finalmente me va a dar en las mismas unidades de la resistividad. Muy bien. Y ahí tendríamos nuestro cálculo del conductor de la resistencia del conductor de cobre a menos 5 grados Celsius. Bien, no creo que valga la pena hacer el otro, pues se los dejo a ustedes digamos, de ejercicio, pero según el libro lo pueden desarrollar con más calmita. Según el libro y usando los datos del libro, me va a dar a 0.02648, ¿sí? Y esto me va a dar ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Excelente. Entonces ahí tenemos nuestro cálculo de resistividad en función de la temperatura. Y era lo esperado, ¿no? Yo incluso también puedo calcular la resistencia del elemento del cobre, la puedo calcular sin problema. Lo que hago simplemente es multiplicarlo por esa resistividad, lo multiplico por ¿quién? Por el área, perdón, por la longitud, y lo divido por el área y obtengo la resistencia. ¿Qué es lo que obtenemos nosotros en la resistencia de ese conductor? La resistencia va a ser menor debido a que el conductor, ¿sí? Digamos, va a ser menor cuando el conductor está sometido a una temperatura más baja, ¿sí? Y va a ser mayor cuando el conductor está sometido a una temperatura más alta, ¿sí? Excelente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, inquietud? Perfecto, bueno, si no hay ninguna duda, entonces podemos avanzar a la siguiente definición. Bueno, entonces esta sí es más sencilla, es una definición más sencilla, y es el concepto de conductancia. Concepto de conductancia. La conductancia, pues como su nombre lo indica, pues es la capacidad, o más bien, más que capacidad, es un parámetro, más bien si somos rigurosos, es un parámetro, al igual que la resistencia, un parámetro que expresa mayor o menor facilidad. ¿Facilidad de qué? Pues del paso de corriente. ¿Movimiento de electrones? Sí, de paso de electrones. O de paso de corriente eléctrica, más que todo, ¿sí? Sí, todo eso que también dicen ustedes del movimiento de electrones, pues es una moda de verlo, ¿no? No es que realmente los electrones se muevan desde la fuente y sí, sino que es un modelito que uno le enseñan en los circuitos, y pues ustedes saben que es como si se movieran los electrones, salieran de la fuente, hicieran trabajo eléctrico y regresaran, ¿sí? Y esa conductancia me está diciendo es, bueno,
me puede hacer traducir como el tráfico, ¿no? Pues si hay poco tráfico, la movilidad es más fácil para los electrones cuando hay poco tráfico respecto a cuando hay mucho tráfico, ¿no? Entonces es así de sencillo. Y la conductancia, la letra con la que usualmente la expresan es con G, y esta está definida de la siguiente forma, como el inverso de la resistencia. O sea, es decir, la relación entre corriente sobre voltaje. La conductancia se mide en Siemens. Un segundo. La conductancia se mide en Siemens. Y para no confundirla con la de segundos, yo usualmente le coloco aquí como unas, aunque esta medida casi no la usamos nosotros, pero pues la menciono para que la tengan presente, ¿no? Siemens. Le coloco unos palitos para que indique que es una medida de conductancia y no de segundos, ¿no? Muy bien. Que es otro de los parámetros que vamos a encontrar nosotros en los conductores y en sistemas eléctricos. Entonces, cuando yo comience a hablar de conductancia, de conductancia, de resistividad, de resistencia, temperatura, coeficiente de temperatura, todo va a quedar claro acá. De hecho, pues por eso voy a volver aquí a mostrar el Electrodroid. Y en el Electrodroid, si ustedes se dan cuenta, también existe nuestra tercera columna: resistividad, coeficiente de temperatura y por último la conductancia. Entre más alta sea este valor, ¿sí? Quiere decir que la conductancia es es mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense que aquí el grafeno pues tiene una conductancia de 1 por 10 a la 8, mientras que aquí va bajando el valor. Quiere decir que los materiales pues van disminuyendo su capacidad para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí. Entonces también puede ser un dato que podemos usar nosotros ahí en nuestros ejercicios, ¿no? El de Electrodroid puede ser un buen valor. Listo. Con la conductancia pues no basta decir mucho, simplemente es el inverso de la resistencia y pare de contar. Bien. Y por último, yo creo que lo último que vamos a ver hoy, porque ya se nos está agotando el tiempo, es la potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Yo les había mencionado que la potencia eléctrica era otra forma de visualizar o de entender el concepto de relación entre variables primarias, ¿no? Fíjense que ya hicimos una relación arriba del voltaje sobre la corriente y nos dio voltaje sobre la corriente y nos dio que la ley de Ohm, ¿no? O sea, nos da como resultado la ley de Ohm. Voltaje sobre corriente es igual a la ley de Ohm. Cuando hacemos una relación entre corriente sobre voltaje nos da la conductancia. Cuando hacemos potencia eléctrica, pues si lo hablamos desde un punto de vista de potencia eléctrica, pues simplemente los libros nos dicen que es el trabajo realizado por una unidad de tiempo. Pero también podemos establecerlo de otra forma, ¿no? Es decir, la potencia depende de dos cosas. Depende de qué tanta energía se disponga, y hablamos desde el punto de vista de energía eléctrica, pues, y con qué rapidez se realiza el trabajo. Vuelvo y digo la analogía que yo he hecho previamente. No es lo mismo que yo tenga mucha energía, mucho potencial para hacer un trabajo, pero lo haga lento, ¿sí?
a tener un poco potencial, pero que lo hago más rápido. Puede que de repente el término potencia entre los dos casos sea el mismo, o sea, una persona puede ser más potente, puede ser igual de potente a otra si por ejemplo tiene poca energía pero hace más rápido el trabajo en comparación que una persona que tenga mucha energía pero que hace más lento el trabajo. ¿Cuál es la idea? Si hay algo que es más potente, pues que aparte que tiene harta energía, pues necesita, también lo hace rápidamente, ¿no? ¿Sí? Desde un punto de vista, desde un punto de vista de potencia, ¿no? Muy bien, y la relación que nosotros podemos estudiar para potencia es la siguiente. Entonces, la potencia es igual a la relación que hay entre el voltaje y la corriente, ¿sí? El producto de las dos. Esto es lo que se llama la potencia, ¿no? Podría decirse que esta ley, pues digamos que viene definida por algo que se llama la ley de Watt. Ley de Watt. Y pues la potencia, esto es potencia eléctrica, la letra es la P, ¿sí? Y la unidad de esta es usualmente en vatios, ¿sí? Que es equivalente a voltios por amperios. Si yo tengo el voltaje, tengo la corriente, pues yo sé que es una potencia eléctrica, ¿sí? Desde el punto de vista, hay que tener muy presente ciertas cositas, pues yo tengo dos tipos de elementos, ¿no? Cuando yo digo qué tanta energía se dispone y con qué rapidez se realiza el trabajo, pareciera que estuviera haciendo como una especie de ¿qué? Pareciera que estuviera haciendo como una especie de relación o de, digamos, dirección, sí, más bien como la relación hacia elementos activos, ¿no? Pareciera que lo estuviera haciendo hacia esa referencia, ¿no? Es decir, una fuente de qué tanta energía dispone y con qué rapidez realiza ese trabajo, ¿sí? Eso sería una relación hacia elementos activos. ¿Cómo podría yo traducir también ese concepto de potencia eléctrica ahora para elementos activos? Pues es qué tanta energía, ¿sí?, requiero para realizar el trabajo, ¿sí?, y con qué rapidez yo me consumo esa energía, ¿sí?, que necesito, ¿no? Desde ese punto de vista, la potencia eléctrica se puede mirar desde los conceptos de elemento activo y elemento pasivo, ¿sí? Fíjense que si nosotros hablamos desde un punto de vista de potencia eléctrica para elementos, entonces la potencia eléctrica podemos decirle que está definida para dos tipos de elementos. Potencia para elementos que son activa, para colocar más bien potencia de elementos activos. Potencia de elementos activos. Esto se va a llamar usualmente como potencia generada. Potencia generada. La llamamos también potencia suministrada. Potencia suministrada. Potencia entregada sería la otra. Creo que hay otra que no me acuerdo en este momento. Potencia entregada. Hay otra que no me acuerdo en este momento. Creo que son cuatro: generada, suministrada, entregada, que son sinónimos realmente, ¿no? Y la potencia de elementos pasivos. Potencia de elementos pasivos
usualmente se le conoce como, la primera pues es potencia consumida, ¿no? Consumida, ¿sí? Luego, potencia consumida, absorbida, o la otra que también se conoce en el argot común, que es potencia disipada. Luego vamos a ver que la potencia la vamos a clasificar en otros dos tipos de naturalezas, pero eso es porque aparece una nueva fuente que es la fuente de corriente alterna. Pero desde el punto de vista de corriente continua, la potencia de elementos activos y pasivos pues se puede clasificar como eso: potencia de elementos activos y potencia de elementos pasivos. Y listo. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Estas son las leyes, o sea, en resumidas cuentas, lo que vimos hoy fue lo siguiente: definición de magnitudes primarias, definición de la ley de Ohm, que es el resultado de ¿qué? De la relación entre voltaje y corriente como una división. Luego vimos la resistencia en función de la geometría, ¿sí? Luego vimos la resistencia, la resistividad y la resistencia de acuerdo al coeficiente de temperatura, cómo afecta. Luego vimos la conductancia, que es la relación entre corriente sobre voltaje. Y por último vimos la potencia eléctrica, que es la relación entre voltaje por corriente, ¿sí? Pues si yo coloco corriente por voltaje es la misma cosa, o sea que no habría ningún cambio en ese sentido. Bien, definimos entonces los elementos activos y pasivos y ya con eso pues pare de contar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Inquietud, sugerencia, comentario? Bueno, si no hay ninguna inquietud, pues entonces ya terminamos pues la sesión del día de hoy. Les enviaré la asistencia por el grupo